partir de este momento, conocerás una historia de fe, un milagro. Una de las 30 historias que se escriben cada día en esta pandemia. Bienvenidos. Escucha la voz de Dios. Hoy conoceremos a Blanca. La encontramos en su casa y nos comentaba lo difícil que fue saber de su amiga fallecida por COVID y cómo esto fue el detonante de una depresión que iba en aumento. El día que recibí la triste noticia, mi mente se puso a pensar la incertidumbre de no saber si ella estaría en el cielo o en el infierno, hizo que yo cayera en una depresión. De pronto mi cuerpo se desvaneció y mi corazón empezó a latir demasiado. Latía demasiado rápido. No podía respirar y sentía que todas mis venas de por sí se iban a reventar. Recuerdo que me llevaron a la clínica, pero en el camino yo pensaba que me iba a morir y que nunca más volvería a ver a mis padres. Blanca se sintió mal. Tenía temor, miedo extremo. Le pedía perdón a Dios por todos los pecados que pude haber cometido en vida. Los doctores me dijeron que todo estaba bien, pero la verdad yo no me sentía bien. Al día siguiente desperté con mucho miedo y la verdad no sabía cuál era la razón de mi miedo. Tuve que renunciar al trabajo porque habían tardes que me ponía mal de pronto y mi cuerpo manifestaba sensaciones raras, sensaciones que yo nunca había sentido. Me daba ganas de llorar e incluso me daba náuseas y me daba ganas de vomitar. Cuando me sucedía eso, corría donde mi mamá y la abrazaba fuerte y le pedía a gritos que no me deje ir. No podía dormir sola, tuve que dormir por varios meses con mi mamá. Solo en sus brazos encontraba calma. Era horrible esa situación. Sentía que había como una fuerza maligna que me trataba de jalar al suelo. Me di cuenta que yo sola no iba a poder superar mis miedos. Entonces decidí aferrarme en Jesús. Empezaba a orar a escondidas en mi casa. Ella necesitaba ayuda urgente. Su ansiedad la estaba llevando por caminos peligrosos que el enemigo de Dios aprovechaba. Había una lucha en su mente entre el bien y el mal. Se escuchaba una voz que me decía que tenía que matarme. Me decía que si yo me mataba, ya no iba a tener esos miedos y que sería tranquila. Pero a la vez escuchaba una voz muy bajita que me decía que la muerte no era la solución a mis problemas y que si yo me mataba, pecaría contra Dios. En realidad, la voz que me gritaba que me mataba me atormentaba todos los días. Yo pensé que me estaba volviendo loca. En algún momento empecé a creer a esa voz, pero luego reaccionaba y me decía a mí misma que esa no era la solución y me empecé a aferrar más a Dios. Meses atrás, antes de enfermarme, un hermano de la iglesia le había regalado unos libros a mi hermana para que ella pueda leerlos y conocer más a Dios. Mi hermana, la verdad que no los leía, los dejaba en una mesa de la casa. Y cuando yo regresaba del trabajo, cogía los libros y me los llevaba a mi cuarto y los leía. Recuerdo que los libros hablaban de cómo Dios liberó a su pueblo de Israel a mando de Moisés. En ese momento que yo me ponía a orar cuando ya estaba enferma, recordé ese momento y entendí que Dios me estaba llamando de una otra manera, que Él ya me estaba llamando desde mucho más antes con esos libros que yo estaba leyendo. Quería que yo me acercara a Él o que yo conociera más de Él, pero yo quizás no estaba entendiendo las señales. Blanca sabía cuál era la solución a su problema y no pudo resistirse a la invitación de Dios, pero el enemigo no la dejaría en paz. Solamente quería conocer a Dios, pero no quería bautizarme en la iglesia. Cuando el hermano estudiaba conmigo una clase de la fe de Jesús, él se iba, orábamos y se iba, y yo debía guardar los libros y debía guardar la Biblia, pero había algo en mí que me decía que no cierre la Biblia, sino había algo en mí inexplicable que me pedía que yo siguiera leyendo la Biblia y aprender más. Empezábamos a estudiar seguido con el hermano y cada vez pasaban las clases, empezó a nacer en mí las ganas de querer bautizarme. Era yo la más interesada, empecé a decir que sí quería bautizarme.
De pronto empezaron a ocurrir así como que inconvenientes. El hermano a veces ya no podía venir porque él pasaba una u otra cosa, o a veces pasaba cosas que yo a veces no podía atender al hermano, y como que el tiempo se dilataba. Y la verdad no sé si era obra del enemigo para evitar que yo me bautice, o quizá Dios quería que yo me preparara más antes de tomar una decisión tan importante. Dios iba transformando el corazón de Blanca, restauraba poco a poco su vida. Sin darme cuenta, mis ataques de miedo iban desapareciendo. Ya podía relacionarme con personas. Antes no podía ni siquiera hablar con nadie de mis vecinos o nadie de la calle, solamente quería estar dentro de mi casa. Pero luego, sin darme cuenta, empezaba a asistir a las reuniones de los sábados de la iglesia. En realidad, yo empecé a sentir que Dios estaba haciendo caso a mis oraciones. Después de 4 meses, por fin llegó el día que me iba a bautizar. Pero recuerdo que un día antes de mi bautizo, 2 personas de mi familia hablaron conmigo. Uno de ellos me dijo: ¿estás segura que quieres bautizarse? ¿Por qué mejor no esperas más tiempo? Y la verdad que por un momento entró una duda en mí. Yo decía, pero si hace unas horas antes que me hablara esa persona, yo estaba 100% segura que quería bautizarme. Oye la voz amorosa de Jesucristo el Señor. La voz de Dios se hace escuchar justamente en momentos de gran trascendencia. Su decisión por Jesús ya estaba tomada. Blanca sabía que era lo único que la podía liberar y salvar. Estaba ahí como que con un poco de dudas, y de pronto la otra persona me dice: no temas al aceptar a Dios en tu corazón. Recuerda que Él siempre va a caminar contigo. Las tentaciones siempre te van a seguir. Además, para aceptar a Dios, solo necesitas sentir y escuchar tu corazón. Y ese mensaje me volvió a dar la paz que sentía minutos antes de escuchar a la primera persona. Lo más curioso de todo es que los 2 familiares que les acabo de comentar no pertenecen a ninguna iglesia. Hasta que llegó el gran día. De pronto amaneció. No dormí toda la noche, amaneció, y lo primero que hice fue alistarme para ir a mi gran día esperado, que era mi bautizo. Cuando yo descendí del agua, ese día me sentí triunfadora. Desde el día 12 de junio hasta la fecha, me siento libre. Ya no tengo esos miedos, ya no escucho esa voz que me atormentaba. Dios escuchó todas mis oraciones y estoy muy agradecida con Él. En todo momento entendí que ante cualquier problema que nosotros tengamos, Dios siempre se va a acercar a nosotros. Pero ya va a depender de nosotros si escuchamos esa voz de Dios. Yo me di cuenta que por lo que estaba pasando era un ataque de depresión, ataques de pánico y también ansiedades. Si yo no hubiera elegido caminar con la mano de Dios, yo no sé qué sería de mi vida ahorita. Hoy en día hay muchas personas que sufren de depresión, y muchos de ellos lamentablemente terminan suicidándose. ¿Qué le dirías a las personas que pasan por ansiedad, depresión, estrés y todos estos problemas? Yo, después de mi testimonio y después de lo que yo he vivido, yo les pediría que ante cualquier obstáculo que se presente a ustedes, que de la mano de Dios van a encontrar la victoria. Yo lo encontré, a mí Dios me ayudó, pero todos los días le pido a Dios que me ayude a afrontar todos mis problemas, que yo sola no voy a poder hacer nada, pero si yo lo tengo a Él de mi lado, esos problemas no serán nada. Él es más grande que cualquier obstáculo. Hemos presentado Historias de Fe, Milagros. Esperamos sinceramente que este testimonio sirva de inspiración para tu vida. Búscanos en las distintas plataformas digitales de podcast como Historias de Fe. Escríbenos a historiasdefe@adventistas.org. Este fue un mensaje de tus amigos adventistas.